Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis, capítulo 17, versículos 9 al 14. Hoy veremos el versículo 14. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Este versículo nos demuestra las consecuencias de lo que pasaría si la persona no era circuncidada. Esa persona dejaría de ser parte del pueblo de Israel, no estaría incluida en el pacto de Abraham. Como dice aquí, será cortada de entre su pueblo. O sea, no será reconocida como parte del pueblo de Israel, como los siervos del Dios de Abraham. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 33, Éxodo 30, 33 nos dice así: cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico será cortado de entre su pueblo. El Señor estipuló que una persona será cortada de entre su pueblo, no solo con la circuncisión, pero también con otros mandatos, pues. Por ejemplo, lo que acabo de leer en Éxodo, estas fueron las instrucciones de Dios cuando habló con Moisés en relación al aceite de la unción y el incienso. Primero vimos las estipulaciones que él hizo con la circuncisión, que será cortado si no lo hacen. Y aquí, ahora el Señor dice que el aceite de la santa unción, pues es para ungir a Aarón y a sus hijos para ser consagrados, para que sirvan al Señor como sacerdotes. Este aceite se iba a usar a todos los que serían consagrados como sacerdotes. Si vamos al libro de Levítico, capítulo 7, versículo 20. Levítico 7, versículo 20 nos dice: pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen al Señor, estando inmundo, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Esto aquí es otro ejemplo. Aquí hablan acerca de las ofrendas de paz. Lo que quiero decir es que el Señor pone estas condiciones y este es otro ejemplo de que si no cumplían con esto, la persona sería cortada o exterminada de entre su pueblo. Y esto sin excepciones. El Señor estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, de cortarlo o exterminarlo por no circuncidar a su hijo. En Éxodo vamos a ver que Dios escoge a Moisés para continuar su plan. Moisés iba a servir al Señor. Pero, ¿qué pasó? Él no había circuncidado a su hijo. Y para poder hacer todo lo que el Señor le había dicho y oficialmente ser parte del pacto como siervo del Dios de Abraham, o sea, parte del pueblo de Israel, siervo del Dios verdadero, él tenía que cumplir con esa señal que Dios ordenó, con esa parte del pacto, circuncidar a todos los de su casa. Y el hijo de Moisés no había sido circuncidado. ¿Cómo iba Moisés a seguir el plan de Dios si no había circuncidado a su propio hijo? Esto lo vamos a ver más adelante, pero la razón por la que lo estoy mencionando ahora es para que vean la seriedad de esto, de no cumplir con la parte de la señal de este pacto, pues. En este caso, la circuncisión. Y vemos cómo Dios lo implementa, sea quien fuese. Y esto pasó con Moisés, que fue uno de los grandes patriarcas de la Biblia. Moisés es de la descendencia de Abraham. Abraham, después de Sarai, él se volvió a casar con Cetura y tuvo 6 hijos. Esto está en Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2, que dice: Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Ella le dio hijos: Simrán, Yoksán, Medán, Madián, Isaac y Suá. Y así sucesivamente, pues menciona aquí la descendencia.
Madián fue uno de los hijos de Cetura con Abraham. Y de Madián es donde provenía la esposa de Moisés, que se llamaba Séfora. Sefora. En inglés es Zipporah. Entonces, Séfora, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ella fue la hija de Jetro. Y Jetro fue un sacerdote de Madián, de la región de Madián. Esta era la región y el nombre de uno de los hijos de Abraham con Cetura, con su segunda esposa. Y Séfora, esposa de Moisés, era hija de Jetro, que provenía de esa región de Madián. Esto fue en Éxodo capítulo 2, cuando Moisés, al huir de Egipto a la tierra de Madián, fue ahí en donde conoció a las hijas de Jetro. Entonces ellas tuvieron problemas para conseguir agua para sus rebaños, y Moisés las vio y ayudó a las mujeres, alejando a los pastores, a los que cuidaban las ovejas, que les negaban acceso a las hijas de Jetro. Por alguna razón, estos pastores le negaban acceso a las hijas de Jetro para poder llevar a las ovejas a los comedores y conseguir agua. Bueno, para hacer la historia corta, Moisés las ayudó, y debido a que él las ayudó a Séfora y sus hermanas, estas llevaron a Moisés a conocer a su padre, pues, el sacerdote de Madián, que fue Jetro. Y Jetro se llevó muy bien con Moisés. Y más adelante, Moisés terminó casándose con Séfora, una de las hijas de Jetro. Y en Éxodo capítulo 18, versículo 2, vemos que ahí mencionan que ellos tuvieron 2 hijos. Entonces aquí en Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Éxodo 4, 24 al 26. Esto fue cuando Moisés y Séfora, su esposa entonces, pues están viajando a Egipto, porque Dios le había dicho a Moisés que sacara a los israelitas de la esclavitud. Esto fue en Éxodo capítulo 3. Y en el camino, ellos se detienen en una posada y el Señor se encuentra con Moisés ahí. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se los voy a leer. Éxodo 4, 24 a 26. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Podemos ver aquí que después de lo que hizo Séfora, de circuncidar a su hijo, Dios dejó en paz a Moisés. La Biblia no explica explícitamente por qué él quiso matarlo, pero lo más probable es porque Moisés no había realizado el rito de la circuncisión. Además, al final de este versículo, el versículo 26, Séfora dice: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Por eso, lo más probable es que fue esta la razón. Además, Dios dice aquí que Él lo dejó. Apenas ella hizo la circuncisión, aunque no está específicamente dicho ahí en la Biblia que esa fue la razón, pues podemos notar aquí que Dios dejó tranquilo a Moisés apenas ella hizo lo de la circuncisión de su hijo. Recuerden que esto era importante para ser parte del pacto abrahámico. Todo israelita debía de ser circuncidado, ya que la falta de circuncisión marcaría a una persona como cortada del pueblo de Dios, como dice en el versículo 14 de Génesis 17. Al Moisés no circuncidar a su hijo, fue como diciendo que él, o sea Moisés, y su familia no pertenecían realmente a Dios.
Recuerden que Dios mismo dijo que circunciden a los de su casa y hasta a los siervos nacidos en su casa o comprados con dinero a cualquier extranjero que no sea de su descendencia. Un pacto perpetuo que estaría en la carne de todos ellos. Y recuerden que él también dijo que el que no se circuncidara habría quebrantado su pacto y sería cortado, exterminado de su pueblo, como casi estaba Dios a punto de exterminar a Moisés. ¿Cómo podría ser Moisés un líder que iba a guiar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, si estaba violando ese pacto? Ese mandato de Dios de circuncidar a todos los de su casa. ¿Será que se olvidó de circuncidar a su hijo? ¿O será que no era costumbre allá donde había nacido su hijo? Pues no era costumbre de practicar la circuncisión, porque esa era una tierra pagana. Y entonces Moisés, al no implementar su propia costumbre ahí, pues esto no estaba bien a los ojos de Dios. Puede que él aceptó no hacerlo, pero son todos pues conjeturas, porque no dice específicamente. Y como dije, Moisés vivía en una tierra extranjera. He ahí el nombre de uno de sus hijos, Gersón, Gerson, que significa he sido peregrino de tierra extranjera. Esto está en Éxodo 18, versículos 3 y 4. Esto pasó después de que Moisés salió de Egipto. Por medio de Moisés, Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto. Al punto que quiero llegar es que recuerden que Jetro era un sacerdote de Madián. ¿Y qué practicaban ellos? ¿Creían ellos en el Dios de Abraham? No creo. Como mencioné, ellos eran madianitas, nómadas, y adoraban al Dios madianita. Pero después que Jetro vio todos los milagros que Dios hizo por Israel, se dice que él se convirtió y adoró a Yahvé, el Dios de Abraham, o sea, de Moisés. Y entonces Jetro se llevó esa fe con él a Madián. Madián más adelante trató de destruir a Israel. Ellos eran una nación pagana. Pero miren cómo pasan las cosas. Dios primero usó a Madián para proteger a Moisés y luego para castigar a su pueblo que habían sido desobediente, y luego Dios castigó a los madianitas. Esto nos recuerda que el Señor es todopoderoso y Él también usa a los malhechores, a los malvados, para cumplir sus planes. Bueno, esto lo estudiaremos más adelante, pero quería mencionar esto en Éxodo porque esta es una parte importante en este tema que estamos discutiendo de la circuncisión. Entonces, como dije, Séfora, su esposa, la esposa de Moisés, tomó un pedernal. Y recuerden que el pedernal es una piedra como de cuarzo, pero mucho más dura. Y entonces cuando eso se rompe, se forman unos bordes bien afilados que se usan para cortar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Séfora? Tomó esa piedra y realizó la circuncisión de su hijo. Y aquí dice que le cortó el prepucio de su hijo y se lo echó a los pies de Moisés. En otras traducciones le dice que y tocó los pies de Moisés con esa parte de la piel, pues. La cosa es que gracias a Séfora, al ver que Moisés estaba a punto de ser exterminado o matado, no dice la Biblia cómo, pero entonces Séfora al ver esto, pues gracias a ella hizo la circuncisión de su hijo de inmediato y Dios dejó a Moisés tranquilo. Y se nota por lo que dijo Séfora después de como que ella no estaba de acuerdo con eso de la circuncisión, pero ni modo, ya estaba casada con Moisés y ya Moisés estaba a punto de perder la vida, así que ella fue y lo hizo. Ya con este acto que ella hizo, ella públicamente estaba afirmando que el acto de la circuncisión, que con este acto de la circuncisión estaba obedeciendo esta parte del pacto.
ya pertenecía al pueblo de Israel. Eran siervos del Dios verdadero. Era una afirmación pública. Séfora le dijo: ciertamente eres para mí un esposo de sangre. Se dice que no solo se refería de sangre en relación con la circuncisión, pero también al pacto del matrimonio, bajo la bendición del Dios de Abraham, de Moisés. El matrimonio también es un pacto, un convenio entre dos personas, o sea, la promesa del matrimonio. Veremos que ella, por estar casada con Moisés, también forma parte de esta circuncisión. Se dice que Séfora tuvo objeciones para hacer este rito sangriento, según las opiniones de muchos teólogos, pues. Pero ¿qué alternativa tuvo Séfora? ¿O dejar de morir a Moisés? ¿O hacer la circuncisión de su hijo? Por eso lo llamó marido sangriento o esposo de sangre, o un vestido de boda en sangre, según ciertas traducciones, pues. Por eso es que muchos opinan que Séfora tenía objeciones a esto de la circuncisión. Y Moisés, al respetar esa decisión de no haber hecho la circuncisión de su hijo, pues esto era pecaminoso. Dios no respeta eso. Los que son sirvientes de Dios deben obedecer, así como realizar esa señal del pacto que Dios había establecido con Abraham. Pero esta aplicación son solo conjeturas porque no lo encontré en versículos de la Biblia. Son opiniones de algunos teólogos porque no dice exactamente las razones de por qué Moisés no había circuncidado a su hijo. Entonces, regresando al versículo 14, se los voy a leer rapidito. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Espero que esta explicación haya ayudado a comprender mejor lo importante que era no quebrantar o romper ese pacto de Dios al no ser circuncidado, al no circuncidar a su familia. Y asimismo, como lo fue la circuncisión del Antiguo Testamento, que habría que cumplirla para ser parte de, o para ser reconocido como los siervos del Dios de Abraham. Pues ahora en el Nuevo Testamento, con la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, es la misma cosa. Si no aceptas ese regalo de Dios, ¿cuál es el regalo de Dios? Pues el sacrificio de su Hijo Jesús. La circuncisión espiritual del corazón, la señal de esa circuncisión, esa señal es la crucifixión. Si no aceptas que Jesús murió y resucitó por nosotros en la cruz, y que gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados, si no nos arrepentimos y aceptamos ese regalo de Dios con toda nuestra fe, no seremos parte de su nuevo reino. Al aceptarlo, aceptar que Jesús murió por nosotros en la cruz y pagó por nuestros pecados, los creyentes somos adoptados como hijos de Dios y seremos parte de su nuevo reino. Asimismo, como los israelitas, al hacer la circuncisión física, ellos son aceptados como los siervos de Dios, el pueblo de Dios, de Israel. Y cuando mencioné que seremos parte de su nuevo reino, hay dos reinos: el reino de Dios, o sea, el reino del bien, y el reino de Satanás, el reino del mal. Si no estás con Dios, ¿con quién estás? Pues estás con Satanás. ¿Y a dónde creen que van a parar los no creyentes? Pues los no creyentes irán a parar al lago que arde con fuego y azufre, que es el eterno tormento. Ahí van a parar los que rechazan al Señor. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis. Entonces nuestra señal espiritual para nuestra circuncisión espiritual es por la cruz. Acepta el regalo de salvación que nos dio Dios nuestro Señor, porque ese es nuestro regalo. Nosotros no lo merecemos. Nunca me imaginé que hasta Moisés, uno de los grandes patriarcas de la Biblia, por esta desobediencia relacionada con la circuncisión, pues Moisés estuvo a punto de estar cerca de ser exterminado o cortado de su pueblo, del pueblo de Israel. Recuerden que
Así como Abraham creció en su fe, así también fue con Moisés, hasta él convertirse gracias a su fe en uno de los grandes patriarcas de la Biblia. Esto lo veremos más adelante cuando estudiaremos el libro de Éxodo. Y como dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6, recuerden que sin fe es imposible complacer a Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.